Muy buenas noches, es grato dar inicio a otra edición de 4 a la N. En esta ocasión tenemos como invitados a Carlos Oliva, exministro de Economía, presidente del Consejo Fiscal. También está con nosotros Miguel Castilla, exministro de Economía y director del Instituto Videnza, y Paola del Carpio, que es economista y tiene un máster en políticas públicas de la Universidad de Oxford. Soy Gonzalo Prialé. Vamos a tratar esta noche sobre la situación de la economía en torno a las medidas que se dictaron recientemente, que apuntan por un lado a combatir la inflación y por otro lado a introducir cambios que queremos justamente conversar, a ver a dónde conducen. Por otro lado, el peligro de un control de precios, que creo que se cierne. Y finalmente, mirando las cosas desde un lado positivo, ¿qué podemos hacer para recuperar la productividad, la competitividad, la confianza de los consumidores, de los inversionistas y también volver a crecer? Y eso creo que nos podría llevar a algunas conclusiones interesantes. Así que para empezar, Carlos, ¿por qué no presentas tu mapa de la situación? Gracias, Gonzalo. Un placer estar acá con ustedes y compartir con Miguel y con Paola. La verdad es que los principales problemas que estamos viendo en la economía no están necesariamente relacionados con políticas económicas, ¿no? Yo creo que el principal hecho de la crisis política que estamos viviendo desde hace algunos años y que se ha intensificado en los últimos meses, le está pegando muy fuerte a la economía y está haciendo que las perspectivas de crecimiento, de desarrollo, estén cada vez más lejos. Lamentablemente, cada vez que salen proyecciones económicas, estas son menores a las anteriores, ¿no? El Banco Central acaba de reducir de 3,4 a 3,2 el crecimiento para este año. La mayoría de analistas está por el 2,5%. Y con esas tasas de crecimiento, si la descontamos por el crecimiento de la población, la verdad es que no podemos avanzar mucho. Y eso podría hacer que se complique a su vez la situación fiscal, que por ahora estamos en una relativamente buena situación, debido principalmente al precio de los commodities que siguen muy altos. Entonces, estamos, digamos, en una situación económica, yo diría que con muchísimos riesgos. No estamos precisamente en lo que es una crisis como las hemos vivido antes, pero precisamente los riesgos de que vayamos a una crisis son cada vez mayores, ¿no? Y ¿de dónde vienen esos riesgos? Si bien la situación externa sigue siendo complicada, yo creo que los principales riesgos para la economía del Perú vienen precisamente del lado político y de una serie de anuncios que se están haciendo en los últimos días que la verdad que no tienen ni pies ni cabeza. Paola. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, para agregar, en realidad, en efecto hay muchos factores externos que están afectando nuestra economía, pero además de eso vemos mucho problema en cuanto a la gestión desde el tema interno para hacer frente a esto, ¿no? Y vemos que hay mucha desidia por tomar los temas de productividad. A veces parece que cuando hablamos ya de propuestas, de medidas, de reformas, caen las discusiones en saco roto, porque estamos muy enfocados en incendios que pasan constantemente. Y algo en lo que nos hemos descuidado mucho en los últimos meses ha sido en alentar la inversión privada, que es la principal generadora de empleo de calidad. Y creo que las últimas medidas que se han venido anunciando, por ejemplo, el anteproyecto del Código Laboral, tienen el riesgo enorme de precarizar aún más el empleo. Y muchas veces vemos esto como cifras, pero detrás de las cifras hay personas. Y es bien importante que sepamos distinguir y tomar medidas que realmente causen un impacto sobre estas personas y no medidas que quizás suenan muy bien, pero terminan muy mal. Bien. Gracias, Gonzalo. Igual mis saludos a los colegas. La verdad que yo estoy viendo acá un aprovechamiento de una situación que es compleja, que el Perú está atravesando una tasa de inflación alta, la más alta en más de 25 años, y eso es el pretexto para comenzar a nuevamente insistir
en políticas que han fracasado en el pasado. Entonces, todas estas ideas de un Estado que intervenga, esta demonización de la empresa privada, esta idea de que el Estado va a resolver todo nuevamente, parece que no hemos aprendido nada y que 30 años pasaron y estamos de vuelta en la misma posición de hace 3 décadas. Esto, obviamente, en mi criterio, responde a móviles políticos. Se tiende a ningunear o subordinar el bienestar económico digamos, a las agendas constituyentes, a las agendas más disruptivas del gobierno, sin darse cuenta que están generando una expectativa tan alta en la población y que van a ser absolutamente incapaces de poder cumplir esas expectativas. Y eso es lo que más me preocupa, un tema de convulsión social ante esta frustración que la población va a sentir, que se le está prometiendo salidas fáciles a los problemas que hay, y eso no sabemos que no funciona, ¿no? Y ahí entramos en un terreno bastante complicado. El Fondo Monetario, por ejemplo, acaba de publicar sus últimas cifras, donde obviamente ponen en el centro estos riesgos que hacía mención Carlos. Y para mí uno de los riesgos más importantes que ellos mencionan es el hecho de que potencialmente estamos entrando ante una crisis de hambre, una crisis alimentaria muy severa. Y hay que acordarnos que en el país hay 6 millones de personas que tienen carencias alimenticias, o sea, 6 millones de personas con hambre potencialmente. Y no se está haciendo nada, nada más allá de una retórica incendiaria. Y esto nos pone en un terreno bastante frágil hacia adelante, ¿no? Las perspectivas se están deteriorando. Parte es externo, pero creo que todo esto está siendo exacerbado por un manejo pésimo de la situación que estamos viviendo, y creo que las políticas que se están adoptando van a ser mucho más caras y más costosas que la enfermedad que pretenden curar. Entonces yo la verdad que miro con pesimismo. Ojalá podamos llegar al cierre de esta conversación con ideas propositivas, constructivas, pero estamos en un equilibrio malo. Y lo político ahora es lo que manda, lamentablemente. Sí, yo pienso que no debemos cerrar los ojos a la realidad. Qué gusto nos daría poder ser optimistas, pero tenemos que pisar tierra, ¿no? Yo veo que la situación está fuera de control. Hay un desgobierno generalizado, como mencionó Carlos. Caos social, nula capacidad de solución de conflictos en el gobierno, cero capacidad de gestión del gasto en obras. Y todo esto además genera un campo fértil para la corrupción, que es todavía más agraviante. Entonces esta crisis institucional integral a nivel de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y también instituciones como la Fiscalía y los gobiernos subnacionales, pinta un panorama pues desolador. Creo que el Perú nunca había estado tan expuesto, ¿no? Es como si se hubieran abierto todas las llagas y viéramos lo triste de la situación a la que hemos llegado. Y parece que no hay manera de que el gobierno cambie de actitud. Los nombramientos de personas que no califican o tienen antecedentes continúan. Es la regla. Y algunos siguen pidiéndole que nombre personas apropiadas, pero si la regla es no hacerlo. Ahora, yo veo que la agitación social que se está viviendo es concertada, organizada desde el gobierno. El gobierno está destrozando al Estado desde el gobierno. Eso es algo que es para nosotros novedoso. Cuesta incluso trabajo creerlo. Entonces, ¿cómo encaran el problema? Estas mesas de diálogo, y creo que ya hay 11 mesas de trabajo en ciernes en tantas regiones, y la pauta ahora consiste en hacer un gabinete descentralizado donde hay problemas. Entonces yo quisiera, digamos, sugiero, ¿por qué no encaramos las medidas que se dictaron con el IGB, el selectivo al consumo, devolver el FONAVI, permitir retiros de AFPs, ley antimonopolio, esta ley contra el acaparamiento y que básicamente conduce a decir, el problema que tenemos, dice el gobierno, es que la Constitución no nos permite controlar los precios y los ricos abusan, hacen lo que quieren, dominan el mercado, ganan plata y los pobres se mueren de hambre.
Ese tipo de cántico, pues, nos va a conducir a la ruina. Pues, ¿qué piensan ustedes respecto, por ejemplo, Carlos? ¿Crees que la inflación va a ser abatida con estas medidas? No, no, de ninguna manera. Pero mira, es muy importante lo que tú mencionas, porque mi lectura es que el gobierno sigue avanzando. Ahora hemos visto quizás los primeros 8 meses donde la característica fue una pésima gestión, ¿no? Ministros que no duran nada, gente poco capacitada. Creo que salvo alguna excepción, la gran mayoría de directores generales, de viceministros y ministros que han sido nombrados en estos gobiernos no son idóneos, no están preparados para el cargo. Y eso ha sido, digamos, lo que hemos visto en los primeros 8 meses, y que eso ha traído como resultado, por supuesto, que mucha gente se fugue del sector público. Pero ahora, por lo que uno escucha y lo que he escuchado en la última semana, estamos como entrando en una segunda etapa, donde esta mala gestión se va a ver complementada por pésimas políticas. Porque las políticas, si bien muchas se anunciaron el 28 de julio, muchas fueron descabelladas y hasta el momento básicamente no se habían implementado, ¿no? En parte por alguna respuesta de la ciudadanía, en parte porque el Congreso también ha parado algunas iniciativas, etc. Sin embargo, a raíz de todo este clamor que estamos viendo en la sociedad, ahora sí da la impresión de que van a ir con todo, con políticas que, como decía Miguel, no han funcionado en los últimos 30 años, no solo en el Perú, sino en ningún país del mundo, ¿no? Y eso ya es extremadamente preocupante, porque a la mala gestión le vamos a sumar pésimas políticas, ¿no? Y, digamos, podemos hablar ahora, poner muchos ejemplos de estas pésimas políticas, algunas las acabas de mencionar tú, Gonzalo. Sobre el tema de la inflación, realmente es una situación sui generis, porque no estamos en una inflación típica por el lado de la demanda, que se controla manejando la tasa de interés, ¿no? Que es lo que ha sucedido en los últimos 30 años, sino que estamos en una inflación que viene de afuera y que es principalmente por el lado de la oferta, ¿no? Ante eso, el impacto directo que puede tener el manejo de la tasa de interés no es el mismo que en la otra situación, cuando es una inflación por demanda, lo cual hace que sea bastante difícil manejarla. Entonces, en el Banco Central se tiene la expectativa de que la inflación todavía va a seguir relativamente alta, en torno al 7-8% por los próximos 2 o 3 meses, y después, en la medida en que estos problemas de oferta empiecen a solucionarse, la inflación va a regresar al rango meta de entre 1 y 3% hacia mediados del próximo año. Las medidas que está dando el gobierno, hay unas que son, digamos, mejores o peores que otras. Creo que la que no va a tener ningún impacto es la del IGB. Esa es una medida que yo incluso me atrevería a decir que ni siquiera el mismo Ministerio de Economía está de acuerdo con esa medida, a pesar de que la medida surgió en el Ejecutivo ante distintas presiones que hubo, sobre todo en Huancayo, pero esa medida yo no creo que sirva para reducir la inflación, y si lo hiciera, va a ser muy, pero muy difícil poder medirlo y poder comprobarlo. Entonces, por ahí yo creo que se ha cometido un error. ¿Dirías que esto es populismo económico? Es parte populismo, parte presión que han sentido, ¿no? Pero a ver, todos los países del mundo, ¿no? Estados Unidos, Chile, salvo la China quizás, pero todos los países están con inflación de 8 o más por ciento. Brasil está en doble dígito, etcétera. Entonces, no es un problema, digamos, que sea fácil de solucionar. O sea, no, ya alguien hubiera descubierto la pólvora y estaríamos ahora con una inflación mucho más baja. Entonces, tenemos que, de alguna manera, aguantar el golpe, pero saber cómo responder. Y yo creo que la manera de responder es con subsidios al programa Juntos, por ejemplo, aumentar Jaliwarma, la cobertura de Jaliwarma, hacerlo desayuno, almuerzo, sábados, domingos, pensión 65, el programa Contigo. Hay una serie, ¿no? Está la cuenta DNI, donde también hay alguna identificación de personas vulnerables. Entonces, por ahí iría, yo creo, ha debido ir, mejor dicho, el inicio, y no jugar, entre comillas, con el sistema tributario, ¿no? Que eso es muy complicado por diversos motivos, uno de los cuales es que después es muy difícil revertir las medidas. ¿Tú qué piensas, Paola? Sí, justo iba a mencionar ese último punto que dijo Carlos, es bien importante, ¿no? Las medidas por las cuales ha ido el Ejecutivo
en particular el ISC, el IGB, son bien difíciles de revertir y tienen el gran problema de no ser focalizadas, ¿no? Y no estamos en condiciones para darnos el lujo de dar ayudas a todo el mundo. Es cierto que nos podemos apoyar, en que los precios han subido un poco, la recaudación ha aumentado, pero eso no es eterno, especialmente si estamos desaprovechando los buenos precios que tenemos en este momento del cobre. El gobierno, es cierto que con la narrativa no solo no se ha anticipado de los conflictos sociales, sino quizás ha contribuido a estos. Hemos tenido Cuajones cerrada por más de 50 días sin ver una acción efectiva. Siendo el cobre tan importante para nuestro país, no vemos una voluntad real de generar soluciones, ¿no? Entonces, termina habiendo todo un desgobierno y el otro gran problema es que tenemos una gestión pública que está bastante complicada, ¿no? Con una enorme fuga, digamos, de talentos y entrada de personas por lo menos poco calificadas, y eso complica muchísimo las posibilidades de tener buenas políticas. Yo concuerdo evidentemente con Carlos y con Paola. Y acá pareciera que nos olvidamos que somos un país informal, ¿no? Y que el 70% de la actividad empresarial digamos, es informal, y que este tipo de medidas no les llega, ¿no? ¿Dónde compra la ama de casa el pollo? Digamos, es en el mercado, y el mercado, digamos, no creo que le estén cobrando IGB, digamos. Entonces, estas medidas son ineficaces, son más efectistas. Tratan de demostrar que se está haciendo algo, pero lo que están haciendo creo que son medidas que van en contravía, y me voy a referir a las laborales, digamos, que ya Paola hacía mención. Lo que se está haciendo es que se está poniendo la valla más alta para justamente lograr una mayor formalización de la economía. Estos incrementos, este incremento de 10% del salario mínimo, ¿no?, que se supone aplica en pocos días, además beneficia a 700.000 trabajadores que perciben ese ingreso, pero probablemente, digamos, no le hace nada al grueso de la población que está fuera, digamos, del sector formal, y se tiene que precarizar más la situación. Igual con las medidas que tienen que ver con, digamos, rigidizar la tercerización, y toda la Agenda 19, es una Agenda 19 que está abocada a pensar solamente en un segmento muy pequeño de la población sindicalizada, los trabajadores, que son menos del 5% de la PEA, y para el resto no se hace absolutamente nada. Entonces, yo creo que, coincidiendo en el análisis de Carlos, ¿no?, primeros meses ha sido de mala gestión. Esta segunda fase ya es de implementar algunas de estas políticas, pero acá lo que parece ser es que hay la creencia que los recursos que se tienen por la bonanza minera van a ser eternos. Y lo que está haciendo el gobierno, con un deficiente manejo de la conflictividad social, con estos mensajes incendiarios que lo que hacen es atizan el riesgo regulatorio y ahuyentan la inversión, es que nos están condenando a que se acaben los recursos. Que hoy día contamos presupuesto, digamos, hay un récord de regularización del impuesto a la renta de este año. ¿Y es por qué? Porque hay una actividad minera, una actividad, digamos, productiva que ha generado ingresos y que ha podido sostener estos presupuestos tan altos. Pero eso no va a acabar, eso no va a durar siempre. Entonces creo que hay que tener un aterrizaje de que va a pasar factura muy elevada a la economía. Se va a comenzar a resentir y van a haber ahí más problemas. Y yo creo que cuando la gente sienta que no solamente tiene precios más altos, sino que está perdiendo su empleo, digamos, porque simplemente hay cierres, ahora no por pandemia, sino por la convulsión ocasionada por el gobierno, estamos entrando en esa etapa, ¿no? Todas estas medidas disruptivas lo que hace es que hace mucho menos predecible las reglas del juego, y la actividad económica va a seguir resintiéndose. Yo coincido. Creo además que esta crisis tiene este origen político de la ingobernabilidad que está sembrando para cosechar después el gobierno. Y la economía todavía resiste, pero creo que está en un riesgo de crisis terminal. Debemos ser, yo no quiero ser alarmista, no soy alarmista, pero no podemos cerrar los ojos. La situación es cada día más peligrosa.
Veamos salidas políticas, ¿no? A ver, el acuerdo nacional. A todos nos gustaría que funcione, ¿no es cierto? Pero más bien tiene una especie de mecedora metida adentro. Los partidos y el Congreso están tan desprestigiados que no sé cómo podríamos verlos como parte de la solución. De repente son parte del problema más bien. Ahora, un gabinete de ancha base, yo no sé, o sea, hay que pisar tierra. Ya van 4 gabinetes, estamos suponiendo que va a venir un 5.º gabinete y parecería que algunos políticos creen que se pueden reunir entre ellos, armar un supuesto gabinete de ancha base y después convencer a Cerrón y a Castillo de que lo hagan suyo. Eso es pues Disney World. Así no es la vida real, ¿no? Por eso, ante esta embestida sincronizada de paros, mesas para atender la agenda ideológica del gobierno y el caos que siembran, ustedes como economistas renombrados, ¿qué se podría hacer para evitar que la crisis alcance a la economía y entonces sí, cómo nos podríamos recuperar de eso? Bueno, qué pregunta para difícil. Trágica, esta reflexión, la verdad es que creo que a cualquiera de nosotros escapa cualquier posible solución porque no hay una solución obvia. Naturalmente, todos desearíamos que la solución que exista o que pudiera existir sea democrática. Uno ha escuchado una serie de propuestas, unas más radicales que otras, pero sinceramente, digamos, como economista, yo te podría decir que lo que hay que tratar de hacer es evitar que la cosa empeore, ¿no? Yo sé que la labor de un economista es quizás la opuesta, tratar de que todo mejore para que realmente tengamos crecimiento y desarrollo. Pero dadas las circunstancias, dada la falta de definiciones, la falta de visión que uno ve en los líderes políticos, yo creo que por ahora lo que tendría que hacer principalmente las instituciones del país, estoy hablando del Banco Central, del MEF, de la Superintendencia de Bancas, de Banques, Seguros y Pensiones, es contener, ¿no? Tratar de que la cosa no empeore, tratar por todos los medios de evitar que estas políticas, algunas de las cuales hemos mencionado, puedan materializarse, ¿no? Y esperar pues que se muevan, digamos, otros actores para que eventualmente haya un cambio de rumbo, ¿no? Porque a mí sí me queda clarísimo que si hacemos caso a las propuestas o las medidas que han venido siendo anunciadas durante esta última semana, sobre todo, ¿no? En el Cusco y en otros foros, la situación se podría poner muchísimo peor. Sí creo que hay como varias complejidades de por medio, ¿no? Una es que el gran contrapeso que deberíamos tener aquí es el Congreso y sin embargo estamos muy cerca de elecciones también regionales, municipales, y eso tiene una influencia también sobre cómo se mueven los partidos políticos. Quizás hemos visto algún tipo de rol de contención en algunas cosas al inicio y ahora lo vemos un poco menos. Hay que ver cómo va a cambiar el rol de estos actores ahora que se empiece a calentar un poco más esa campaña. Otra cosa que me preocupa un poco es también la institucionalidad del MEF, ¿no? Que antes tenía, bueno, Carlos y Luis Miguel podrán decirlo con mucho más autoridad, pero antes había un poco más de fuerza en relación al gabinete y ahora, pues, por cómo es el gabinete es un poco difícil de sostener, ¿no? Algo que yo creo que quizás no siempre hacemos los economistas y que sí es bien importante, ya que el tema de los actores políticos está tan complicado, es que tenemos que nosotros también tratar de comunicar mejor nuestras preocupaciones, lo que implican las medidas, comunicarnos mejor con esa demanda ciudadana que creemos que necesitamos alimentar, porque es verdad que sin la demanda ciudadana es bien difícil hacer este rol de contención, ¿no? Lamentablemente todavía quedan muy buenos funcionarios públicos en el Estado, pero cada vez menos, y esa es una preocupación importante. Entonces la ciudadanía y su rol de vigilancia es particularmente importante ahora, y si un rol tenemos nosotros como economistas es ser mucho más claros en alimentar esta demanda ciudadana, pero adecuadamente, ¿no? O sea, que se nos entienda y no hablar un poco en chino como muchas veces lo hacemos.
Pero yo creo que hay una institución que es absolutamente clave en todo este equilibrio tan precario que estamos presenciando en el país, y es el Tribunal Constitucional, que se ha convertido en el dirimente, ¿no? El Congreso ha aprobado un candado muy fuerte para reformar la Constitución, y finalmente es el TC que tiene que dar su aval, y estamos en pleno proceso de renovación. Entonces van a haber algunas instituciones que son absolutamente claves, como el TC, que van a tener un rol muy importante, y tenemos que preservar, digamos, ese rol, que se mantenga imparcial, despolitizado en la medida de lo posible. Acá no hay nada despolitizado en este país, pero esa tiene un rol, central. Y lo otro, y yendo un poco a la idea de Paola de informar a la población, hay nuevamente esta embestida, este segundo round de decir que la Asamblea Constituyente, que el capítulo económico hay que cambiarlo, y que esa es la panacea y la solución a los problemas de la población. Y cuando uno pregunta y escucha en los programas de televisión, y escucha, bueno, a los que proponen estas medidas, ¿qué cosa quiere resolver? Efectivamente, ¿qué cosa? Y no saben responder. Entonces creo que tenemos, quizás la sociedad civil, los que hemos pasado por cargo público, los economistas y otras profesiones, tienen que decir, bueno, efectivamente explicar en qué consiste ese capítulo económico y qué se pretende hacer, y ser muy claros que se puede avanzar con muchas cosas preservando la Carta Magna. Y acá hay una diferencia, por ejemplo, entre Chile y el Perú. Pese a todos nuestros problemas, yo creo que Chile está peor que nosotros, porque ahí no han podido contener, digamos, reescribir todas, digamos, las reglas de juego básicas de la sociedad. Y lo estamos viendo ahora. Entonces, para mí es absolutamente fundamental, y un punto de quiebre es que haya un cambio, digamos, que prevalezca esta intención de cambiar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Se puede cambiar, evidentemente sí, a través de los canales que permite la Constitución. Pero para mí esa es la lucha final para justamente preservar, digamos, las reglas de juego que nos han dado tanto bienestar estos años. Y si esa pelea la perdemos, yo creo que ahí estamos liquidados. Ahí sí yo entraría en el pesimismo tuyo, Gonzalo, y eso todavía no está ocurriendo. Entonces tenemos que fortalecer ese debate y evitar de que se pisotee algo que yo creo que ha funcionado para los peruanos, habiendo una agenda amplia de otras cosas, pero eso no es la madre de los problemas. Al contrario, nos ha dado bienestar, y eso se tiende ahora a ningunear por parte de estas personas que plantean esos cambios. Claro, yo la verdad que siento lo mismo que tú, Miguel, y yo creo que hay que ver las cosas con el pesimismo de la realidad, pero con el optimismo de la voluntad. Siempre tenemos que creer que hay que hacer algo y podemos hacer algo para salir adelante. Ahora, luchar para que no se imponga esta idea aberrante de pensar que con una nueva constitución va a cambiar algo, y caer en el caos y el desastre que está comenzando a vivir Chile, es muy importante, pero puede haber un golpe bajo. Por ejemplo, control de precios. Eso aniquila la economía de mercado. Y eso puede venir simplemente por edicto. Pero, Gonzalo, pero sí, justamente sabemos que la Constitución, digamos, prohíbe, no lo permite. No lo permite, Claro. por eso, y finalmente quien dirime eso en una ley que se apruebe inconstitucional es el TC. Por eso hay todavía unas últimas instancias. Seguramente, pero yo creo que una ley de ese tipo pasa por el Congreso populista que ahora acompaña al gobierno de la mano. ¿Tú cómo ves este riesgo de control de precios? Cuando uno escucha lo que escucha en los últimos días, parece que se está hablando más de ese tema, ¿no? Pero como dice Miguel, yo creo que todavía hay una gran contención en la Constitución para que esto no se materialice, ¿no? Y quisiera elaborar un poquito sobre lo que comentaba de la contención, ¿no? Si bien hay que contener, paralelamente uno tiene que ir al ataque también, ¿no? A veces, como dicen, la mejor defensa es un buen ataque. Y hay temas, digamos, que cuando uno escucha, digamos, las demandas, son completamente lógicas, ¿no? La masificación del gas. ¿Alguien acá en la mesa estaría en contra que se masifique el gas? Nadie, ¿no? Y así podemos repasar, ¿no?, el apoyo del sector agrario para que aumente su productividad, etc. ¿Alguien estaría en contra de que los campesinos tengan un mejor nivel de vida, que tengan mayor productividad? Absolutamente nadie, ¿no? Entonces, el problema es
el método o las maneras como se quieren hacer estas cosas. Y allí es cuando tiene que prevalecer el debate de ideas, ¿no? Y el MEF, yo creo que debería poner estos temas sobre la mesa, ¿no? Hay un plan de competitividad que está vigente, hay un decreto supremo que nadie lo ha derogado, que dice que el plan vale hasta el año 2030, ¿no? Hay una serie de herramientas de trabajo que se han hecho con el sector público, incluso con sindicatos, etcétera, que está ahí dejado de lado y que tendrían que ir al ataque, ¿no? Y yo creo que yendo al ataque con este tipo de medidas que tienen que, como dice bien Paola, explicarse y decir, mira, todos queremos lo mismo, pero el método no es este que está diciendo este señor, el camino es este otro, y está demostrado internacionalmente que el camino es otro, no es porque no es ideología, no es porque a mí me parezca, ¿no? Hay evidencia de que el camino es este. Y allí ese debate de ideas sobre los temas sobre los cuales se están discutiendo ahora yo creo que es responsabilidad del MEF y de los líderes de opinión también. Al inicio yo no estaba tan convencida de que el control de precios fuera algo por lo que fueran a apostar. Realmente, incluso las medidas contra la inflación que se empezaron a debatir al inicio no iban por ese lado. Podemos estar de acuerdo en que no son las mejores, pero no iban por ese lado. Sin embargo, la narrativa que se está escuchando cada vez más fuerte en las últimas semanas es peligrosa. Y sí es importante, creo que, como dijo Carlos, reconocer la legitimidad detrás de muchos pedidos que hay en la población y que son aprovechados por esta narrativa, ¿no? Porque es fácil que una narrativa de este tipo que apela mucho a la emoción, pero no realmente muestra la información como es, ¿no? O sea, se habla de una nueva constitución, asamblea constituyente, pero no se expresa realmente cómo va a cambiar eso la vida de las personas. Que algo sea un derecho no asegura la gestión adecuada para que el servicio llegue a la persona. Eso por un lado. Por el otro es que la mayoría de cosas que dicen que deben ser derechos ya lo son. Creo que si no nos ponemos un poco las pilas, como dice, con este tema del ataque, agarrar los instrumentos que ya tenemos, y por ejemplo el plan de competitividad es un plan multisectorial que involucra a muchísimos funcionarios en su implementación, y que tuvo en su momento mucha coordinación, mucho consenso. Ese es el tipo de cosas que se pueden hacer desde atrás conforme se maneja esta narrativa, ¿no? Porque es peligroso, pero sí es bien importante considerar la legitimidad detrás de los pedidos de las personas. Acá yo voy a ser un poco provocador, porque yo creo que hablas la palabra competitividad y no te la entiende, nadie, digamos, el pueblo, ni los políticos. Yo creo que acá, de alguna forma, hay como una especie de esquizofrenia en el gobierno, que es como una pantalla de decir somos el gobierno del pueblo, la izquierda, una retórica estatista, incendiaria, para cubrir ¿qué? Una gran corrupción. Porque lo que estamos viendo ahorita, y hay muchos casos notorios que van en distintos ministerios que son absolutamente claves, en Energía y Minas, el MTC, el MINSA, el propio Palacio de Gobierno, donde hay sospechas bien graves de malos manejos. Entonces, a mí me da la impresión, y yo no creía esa hipótesis, pero cada vez la creo más, de que esto es un distractor muy grande de haber, digamos, un caballito de batalla, digamos, para distraer a la población. Y mientras tanto, ahora es esta filosofía, ahora me toca a mí, llegué al poder y ahora robo, porque eso es lo que está ocurriendo en el país, digamos, y en muy poco tiempo. Entonces yo creo que acá cuestiones como las que plantean Carlos, Paola, bueno, digamos, son racionales, ¿no? Mejoremos la productividad del país, la competitividad, el capital humano, temas de largo plazo. Pero acá yo creo que el móvil es mucho más mundano, es mucho más, ahora me eligieron y ahora me toca a mí. Y hago una pantalla de revolución socialista, porque eso es lo que ha pasado en otros países. Eso pasó en Venezuela, eso pasó en el Ecuador y en Bolivia. Entonces creo que hay que también ser realistas, que acá hay móviles políticos que pesan mucho, y también móviles, digamos, de ventaja, digamos, indebida, de los cargos que hoy día están, digamos, copados por toda esta gente que está en el gobierno, ¿no? y en instancias de poder. Entonces
Entonces yo creo que ese es el problema que yo creo que subyace esta discusión, la fragilidad de las instituciones para no ejercer controles debidos a este tipo de excesos. La Fiscalía, el Poder Judicial, la Contraloría, entidades de control que deberían estar hoy día actuando mucho más agresivamente para detener todo este manejo y esta impunidad que va por un carril, mientras nos distraen con este tipo de bombas disruptivas legislativas todos los días. Tenemos que enfrentar estos temas y una forma de hacerlo sería, pues, no sé, de repente promoviendo que las obras paradas se pongan en marcha. Ahora ha salido esta idea de destrabar unas 1.800 obras detenidas por unos 12.000 millones de soles. Es curioso porque las cifras son bien variadas, ¿no? Hace poco la Contraloría dijo al 31 de diciembre que eran 22.000 millones y como 2.200 obras. Y además con avances mayores a 50%, paradas 3 meses. Ahora cambian el criterio a mayores paradas con más de 40% de avance, ya no 50%, y 6 meses de paralizadas. Pero curiosamente en el 2018, en julio, la Contraloría reportó que habían 18.000 millones de soles de obras paradas, y yo lo miré, 39% de esas obras paradas tenían menos de 20% de avance. Eso ya no está en la foto, porque ahora es 40% o más. Entonces, la verdad, si esto se desnudara, yo creo que tranquilamente podemos estar en 30.000 millones de soles de obras paradas, hasta más, que no sabemos ni cómo medir si están paradas, porque acá se habla de hacer un registro de estas obras paradas según su avance físico. A ver, pues quiero verlo. Porque ahora hay un gran registro que es la consulta amigable diaria del MEF sobre el gasto financiero devengado, muy bueno, al día, pero no sirve para medir el avance físico. Entonces hay que encontrar alguna fórmula. Por ejemplo, proponen crear la Junta de Resolución de Disputas para facilitar la continuidad de las obras. Bueno, no sé cómo se come eso, pero ojalá que funcione. Ahora se trata de entonces establecer los criterios de los contratos colaborativos, no los confrontacionales a los que estamos habituados, para encontrar soluciones, pero generalmente las obras paradas están paradas por mal uso del dinero, malversación o corrupción simplemente. Es decir, se acabó el presupuesto y la obra solo tiene 30% de avance. O sea, le vas a meter más plata a ese caballo. Es como ir al hipódromo y apostarle a un caballo que le está cojo. O sea, es un tema complicado, pero creo que algo hay que hacer al respecto, que siempre será mejor a permitir que el gobierno asigne a miles de pequeños proyectos en las localidades más remotas cantidades de dinero que al final se van a quedar en los bolsillos de los alcaldes probablemente. Y el pueblo no va a ver el resultado. Ahí viene lo de la vigilancia ciudadana. Debieran haber observatorios que permitan que en los gobiernos locales la gente pueda informar en vivo, como un reality show de lo que realmente ocurre con la plata, cómo van las obras. Porque de otra manera no se puede fiscalizar. Estamos hablando de 47.000 pequeñas obras de gobiernos locales por año, a las que se les da algo de plata. ¿Cómo se controla eso? Humanamente imposible. Hay intentos del MEF de tratar de sacar un marco normativo que agilice obras. Obviamente eso es absolutamente necesario, ¿no? Pero finalmente estas normas son aplicadas por personas. Y si esas personas finalmente las están sacando y poniendo a incompetentes, o si hay un retroceso en la reforma de la carrera, de la reforma civil, del servicio civil, tratando de servir al Ministerio de Trabajo, ¿no? Que creo que es el peor sitio donde puede estar, va a ser letra muerta si no tenemos las capacidades de tener gente competente y acordar que muchas de estas obras las llevan a cabo los gobiernos subnacionales, donde las deficiencias son mucho más grandes en capacidades. Ahora que estamos a puertas de un proceso electoral de nuevas autoridades regionales y locales, habría una oportunidad quizás de desplegar un apoyo más firme, más rápido,
usualmente hay una curva de aprendizaje el primer año, pero creo que hay que tomar cuenta que dos terceras partes de la inversión pública la llevan adelante estos gobiernos subnacionales. Y ahí quizás ir hacia una agenda más pragmática con el sector privado y los expertos, las ONG, los centros de investigación, las consultoras, de tratar de mostrar que se puede hacer, digamos, se puede ir avanzando sin perforar, digamos, el sistema ni minar la economía de mercado que tenemos, ¿no? Con obras que finalmente la población puede ver, servicios que puede digamos, tener un plazo no muy largo. Entonces, es como para darle una visión un poco más constructiva, pero eso también depende de los controles internos. Nuevamente, la Contraloría es el cuco, ¿no? Nadie firma porque tiene temor por control, se penaliza la discrecionalidad, como ya lo hemos comentado en el pasado. Entonces, acá habría que hacer una agenda más pragmática y decir cuáles son estas brechas, cuáles son esos proyectos emblemáticos y tratar de avanzar. Digamos, si eso requiere liderazgo, no lo vamos a encontrar a nivel nacional, bueno, a lo mejor liderazgos regionales que puedan surgir y tratar de empujarlos para hacer una contención en una agenda más propositiva, porque si no, más bien todo pinta muy negro, Gonzalo. La foto de la situación pues es negra, pero yo creo que no hay que perder la esperanza. Y Carlos, ¿qué es lo que sugerirías para...? Sí, a ver, el tema da para debatir mucho, ¿no? Pero en realidad yo creo que la batalla de las ideas se ha estado perdiendo y se sigue perdiendo del lado de lo que es la racionalidad económica, ¿no? Uno escucha ahora incluso a ministros, ¿no? Pero a mucha gente le ha calado la idea de que el aumento de los precios es debido a un monopolio o a dos monopolios que existen en el país. Y lo repiten y al final nadie sale digamos, a defender que eso es completamente equivocado, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde están, digamos, esas ideas que tienen que llegar a toda la población, ¿no? Obviamente, pues nosotros estamos en un espacio acá relativamente cerrado, pero hay una gran parte de la población que escucha repetidamente estas ideas que no son, que no tienen ninguna base económica. Y al revés, ¿no? Si uno se fija en los monopolios que hay en el país, tenemos un monopolio del servicio de agua, por ejemplo, en Lima, que no funciona. Hay un 10% de la población limeña que no tiene agua. Petroperú es un duopolio al final en el tema de la gasolina y tampoco funciona, ¿no? Entonces, por un lado, quieren ensalzar a la empresa pública, por ejemplo, cuando es clarísimo que la empresa pública en el país, en el Perú, en los últimos 30 años, básicamente ha fracasado, ¿no? Y las pocas que hay funcionan, digamos, bajo el ámbito de FONAFE con una serie de reglas que están mucho más orientadas al mercado que a temas de estatizaciones, ¿no? Entonces, realmente esta batalla de ideas no creo que esté totalmente perdida, ¿no? Y yo creo que nos falta muchísimo todavía por hacer en ese ámbito, ¿no? Ahí donde trabaja Paola, por ejemplo, es una institución donde deberíamos potenciarla mucho más y tratar de ir a otras partes del país, a zonas más alejadas y tratar de, nuevamente, con evidencia, con casos, lo que pasó en el Perú, lo que pasa en otros países, hacer esta labor pedagógica que lamentablemente se ha perdido en el país, ¿no? Sí, a veces se invoca al Estado para que tenga un mayor rol, pero se olvidan que el monopolio del agua, en el caso de Lima, a cargo de Sedapal, es un fracaso rotundo y las EPS a nivel nacional simplemente no pueden cumplir su tarea y ese problema es irresoluble mientras no se permita la participación privada para gerenciar, por lo menos. Sí, mira Gonzalo, en la Constitución que tanto se critica, hay un artículo que es el 58 que le dice al Estado cuál es su responsabilidad. Sí. Hay 6 temas ahí claramente, seguridad ciudadana, educación, salud, y uno revisa uno por uno y hay un fracaso total en cada uno de los seis temas. Exacto. O sea, el Estado es el que ha fracasado, no es el mercado el que ha fracasado. El Estado es el que ha fracasado. En el tema de la pandemia también lo hemos visto. Responsabilidad del Estado es la salud de la población. Está en la Constitución que quieren cambiar nuevamente. Pero hemos sido incapaces
de cumplir con la Constitución. Y así todo, la respuesta es cambiarla. O sea, si eres incapaz de cumplirlo, ¿cómo lo quieres cambiar? Digamos, ¿no? Y la verdad es que me cuesta mucho, digamos, que esa idea esté prevaleciendo en mucha gente. Yo creo que si surgen propuestas como la reciente para consultar a la población en las elecciones regionales si desean un cambio de constitución, eso hay que rechazarlo rotundamente. Esa pregunta es inoportuna en este momento. O sea, ¿qué es lo que busca? Pero pasa por una ley por el Congreso, ¿no? O sea, eso no es que el presidente no es un rey. A ver si el Congreso se pone los pantalones, ¿no? Ahora, Paola, tú que eres joven y tienes 50 o 60 años por delante, seguramente tienes otra perspectiva. ¿Crees que esto es un episodio? ¿Cómo salimos de esto? Bueno, es bastante desesperanzador. Yo soy como una hija del boom, ¿no? Del crecimiento. Quizás yo no he vivido la hiperinflación. Para mí la inflación es un fenómeno relativamente nuevo y yo tampoco soy hiperjoven. Entonces, también es cierto que hay toda una generación de bastantes personas, yo diría de 40 años hacia abajo, que no ha vivido todo lo que el Perú ya vivió antes y que estemos insistiendo con políticas que ya sabemos que no funcionan, quizás no cala porque no se entiende del todo. Entonces, nuevamente tengo que insistir con esto de que tenemos que llegar más a las personas. Es nuestro rol, no solo como economistas, ¿no? Sino en general. Creo que profesionales de distintos ámbitos tienen que moverse por ahí. Algo que también creo que es bien importante que mencionaste, Gonzalo, es la importancia de tener nuevos liderazgos regionales, ¿no? Quizás estamos muy acostumbrados a los liderazgos a nivel nacional, pero creo que tenemos que escuchar más a las voces regionales y dejar de pensar en Lima y las regiones como si las regiones fueran un solo saco, ¿no? Tenemos que tratar de visibilizar nuestras diferencias y también que cuando hagamos políticas no pretendamos que una medida, o sea, que las soluciones van a ser homogéneas para realidades súper heterogéneas. Eso es algo que no va a funcionar. También creo que hay que visibilizar muchas de las cosas que se están haciendo ahora para volver al tema de empleo. Por ejemplo, muchas de las medidas ayudan a unas pocas cuantas personas en detrimento, ni siquiera es que no ayuden a otras, perjudican a otras muchísimas personas. O sea, se está limitando mucho la contratación de contratos formales como si no tuviéramos casi ya un 80% de informalidad. Y los más perjudicados aquí terminan siendo los jóvenes justamente porque son quienes tienen que ingresar a un mercado laboral que está cada vez más roto. Ahí, Gonzalo, yo creo que hay que enfatizar y machacar que gracias a la Constitución, gracias a la apertura económica, a la estabilidad macroeconómica y una clara apuesta a la inversión privada, este país es otro, es absolutamente superior a lo que era hace 30 años cuando otras políticas se aplicaban. Eso tenemos que machacarlo. Pero aparte hay que evidenciar que esta situación de agobio, de frustración, se debe, como bien ha dicho Carlos, el Estado no ha cumplido la Constitución. En el artículo 58, digamos, ahí hay una gran tarea pendiente, sin duda, y que hay regulaciones perniciosas que han hecho que tengamos esta 80% de fuerza laboral precaria, sin ningún tipo de beneficio, y que si hay algo que hay que cambiar es repensar qué es lo que está haciendo el mundo en este tipo de legislaciones, y no persistir nuevamente en cosas que sabemos que favorecen a unos pocos, pero van en detrimento de una gran masa de personas que viven en situación de precariedad. Entonces, si hay algo que hacer es fortalecer las regulaciones para justamente alcanzar a esas personas que están en precariedad, y eso no pasa en absoluto por cambiar, digamos, la Constitución o buscar panaceas o digamos, magia para resolver esos problemas. Yo creo que hay una agenda pendiente, tampoco podemos decir que estamos en el mejor de los mundos, pero no lo que están planteando nos va a llevar hacia atrás, definitivamente, y tenemos que resaltar que hemos avanzado, pero tenemos una agenda pendiente de mejores políticas públicas con un mayor nivel de pertenencia por parte de la gente, y esa es una agenda que tenemos que tratar de impulsar estos foros y otros, ¿no? Yo añadiría ahí, en cuanto a esto de que no hemos cumplido la Constitución, el Estado no cumplió la Constitución, en cuanto a lo que tenía que darle al ciudadano y no ha logrado hacerlo bien,
Estado y mercado se necesitan mutuamente para funcionar bien y llegar al ciudadano y brindar bienestar, ¿no? Vimos un crecimiento económico súper fuerte que redujo mucho la pobreza o sea, mejoramos mucho y el mercado fue todo un boom, pero el Estado no terminó de hacer su tarea, ¿no? O sea, el Estado, ok, fortaleza macro, nos quedamos ahí y ahora está eso hasta eso en riesgo, nos quedamos ahí, pero todo el trabajo de llegar a la gente, de brindar bienestar, ese trabajo se quedó pendiente. Pero eso no se soluciona con una nueva constitución, eso se soluciona cumpliendo tus propias normas, cumple lo que tú mismo dictas, ¿no? No es cuestión de enterrar lo que no supe cumplir y volver a inventarme la rueda, que por cierto, las soluciones ya las hemos intentado y ya fracasamos. Así es, a ver, si uno quiere estar mejor, tiene que cambiar las cosas que estaba haciendo mal y fortalecer las cosas que estaba haciendo bien. Eso es lo que dice la lógica para cualquier cosa. Y lo que estamos escuchando en los últimos días es justamente lo opuesto, ¿no? Quieres cambiar lo que estábamos haciendo bien, ¿no? Y seguir insistiendo en lo que estábamos haciendo mal, ¿no? Esto que parece relativamente simple, digamos, es un mensaje que no está llegando donde tiene que llegar, ¿no? Y eso me preocupa. Ahora, también poniendo las cosas en perspectiva, y ya para ir terminando, quizás puede parecer que somos muy pesimistas, qué sé yo, ¿no? Pero en realidad estamos poniendo a prueba la democracia, seguimos en una democracia dentro de todo, y hay herramientas para, digamos, salir de este entrampamiento, ¿no? Quizás lo que se necesita es un poco más de proactividad de las personas de bien, que las personas que quieren realmente este país, para seguir, digamos, luchando en las ideas y seguir resistiendo a a todas estas malas políticas que se pretenden hacer, ¿no? Cada uno desde su función, digamos, los políticos tienen su propia función, los economistas tenemos otro, y hay una serie de movimientos ciudadanos que también que cada vez, digamos, están siendo más, están teniendo mucha más gente detrás de ellos, que yo creo que tenemos que seguir dando esta lucha, reitero, cada uno desde su lugar, ¿no? No todo está perdido, no estamos, digamos, en la peor de las crisis, pero podríamos estarlo, ¿no? Y justo estamos en el momento, yo creo que estos meses, estas semanas o meses van a ser cruciales para ver en qué dirección vamos a ir finalmente. Sí, para cerrar yo diría un par de cosas. Un ejemplo claro. El gobierno habla de 200 años de gobiernos fracasados que han conducido al país a esta crisis que ellos creen que pueden solucionar con una nueva constitución. Pero veamos qué han hecho en estos meses, en su gobierno, en su gestión. Aún no se usa un sol en 55 de 62 obras educativas que están en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Solo se ha ejecutado 7% de su presupuesto de 821 millones. En el primer trimestre de los últimos 10 años, este gobierno es el que menos ha logrado devengar de todos los gobiernos transcurridos. O sea, no hay capacidad de gestión de este gobierno y no sé a qué viene hablar de 200 años anteriores o necesitamos una nueva constitución para que estas personas logren hacer algo. No tiene mayor relación. Yo creo que, finalmente, aquí hay un gobierno que está luchando por su vida. ¿Qué ocurrirá primero? Veamos. ¿Algún escándalo que hará estallar a la calle y tambalear al régimen? ¿O, en el otro extremo, las carreteras tomadas, las minas paradas terminarán por destrozar la economía, el orden público, y en medio del caos el gobierno logrará sobrevivir e imponer su agenda? Creo que esa es la disyuntiva que estamos enfrentando. ¿Cuánto se demorará en, no sé si decir cuajar o explotar? Yo creo que va a ser más rápido que lo que nos imaginamos, así que no podemos dejar de señalarlo. El país está en alto riesgo y debemos unir nuestros esfuerzos para lograr algo de resistencia a este potencial desastre. Y de cara a lo que tú dices, no hay espacio para la indiferencia. Digamos, exacto. No hay espacio para la indiferencia. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. Ha sido grato conversar, aunque el tema no es muy grato, pero es necesario tocarlo. Buenas noches.